Vamos a leer la palabra del Señor en la epístola de los Efesios capítulo 2 y versículo 1, que dice la Biblia: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y ahora dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Y ahora me encanta este texto, dice: porque somos hechura suya. Hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Que Dios bendiga en este día su santa palabra. La verdad es que cuando te metes en Efesios te pierdes. Los teólogos le llaman deberes de gloria, gloria al Señor. Pero vamos a entrar ya en el mensaje para no perder tiempo. Y lo primero que nos dice: y Él os dio vida. Tendríamos que traducir bien este texto, les dije, y decir: y Él os dio comunión. Porque la vida no es indiferente a la comunión con Dios. Porque tener comunión con Él es vida. Ya que en el Antiguo Testamento y en el Génesis, Dios les dio un mandamiento: de todo árbol comeréis, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que comiereis ciertamente moriréis. El texto original es: el día que comiereis, muriendo moriréis. Quiere decir envejeciendo, porque el envejecer es algo que es una consecuencia del pecado. Aleluya. Muriendo moriréis. Aleluya. Y el mandamiento estaba hecho. Satanás, hermano, coge a la mujer y le dice, hermano, la tentación: con que os ha dicho Dios, que estaba plantando duda, con que os ha dicho Dios que no podéis comer del árbol de la vida, o sea, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice: no podemos comer ni aun tocarlo, pero sin embargo, marcha a verlo. Y le dice Satanás: ¿sabe Dios que el día que comiereis seréis como Dios? Le estaba diciendo: Dios es un legislador y te está prohibiendo de tu libertad, porque cuando comas vas a ser como Él, y Él no quiere que nadie sea más grande que Él. Por eso os priva de esta libertad. ¿Ustedes saben, hermano, cuál va a ser la tentación del anticristo para la humanidad? No va a ser la doctrina del ecumenismo, están muy equivocados, sino que va a ser la doctrina del humanismo. El humanismo significa el hombre a la altura de Dios. Ese va a ser como Dios. ¿Cuál fue la tentación de Satanás y de Lucifer? Ser como Dios. ¿Cuál es la tentación al hombre? Ser como Dios. ¿Qué le dijo? Dios os está privando de la libertad de ser como Él. Ante Él no se puede nadie. Sin embargo, le estaba diciendo algo. ¿Y saben por qué, hermano, Lucifer se rebeló? Os lo digo por qué. ¿Qué preguntan, verdad? ¿Por qué también Adán y Eva se rebelaron contra Dios? Porque cuando tienes a Dios como legislador y tú eres su siervo, te puedes levantar contra Él. Pero cuando Dios es tu Padre, es imposible. No sé cómo tienes a Dios,
Si lo tienes como un legislador o lo tienes como padre. Si lo tienes como padre, es imposible que un hijo se rebele contra su padre. Por eso Lucifer se rebeló, porque no lo tenía como padre. Dios nos ayude a tener a Dios, no como un legislador, no como alguien hermano, que te mande a trabajar, sino como alguien, hermano, que te da su cariño, que te da todo lo que tiene, que te da la herencia. ¿Cuántos son hijos de Dios? Levanten su mano y digan amén. ¡Y a su nombre! ¡Gloria! Por eso, hermano, comieron, y al comer, hermano, hubo 3 muertes. Muerte carnal, muerte espiritual y muerte eterna. La muerte no es un estado de fin, de inexistencia, de término. Eso no es la muerte. La muerte es un estado de separación. La muerte no es un espíritu, ni es un ángel. Es un efecto del pecado. La paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Y me puedes decir, ¿quién pasó por medio de Egipto? La muerte no, el que pasó por medio de Egipto fue Cristo. Porque dice la Biblia, yo pasaré. Era el propio Cristo que pasaba. Gloria al Señor. Por tanto, la muerte no tiene existencia, no es un espíritu, no es un demonio, no es un ángel, porque si la muerte sería un ángel, tendría el mismo poder que Dios. Porque ¿cuántos mueren en el mismo segundo en el mundo? Por tanto, la muerte es un efecto del pecado, no es un estado tampoco de término, de inexistencia, es un estado de separación. El día que comiereis ciertamente moriréis. Por tanto, la palabra muerte viene del griego tánatos. Tánatos significa separación. Hay una separación carnal y espiritual, hermano, porque tu estado espiritual se separa de tu materia. Está la muerte, hermano, espiritual, que te separas de Dios, y está la muerte eterna, que te separas de Dios eternamente en el infierno, que se llama la segunda muerte. Como dice la Biblia, el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda o separación eterna. El hombre, hermano, salió del cuerpo, hubo una separación, hubo una muerte. Aleluya. Al haber una muerte, hermano, el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Aleluya. Y empezó, hermano, ahí a producirse el pecado, de tal manera, hermano, que dice la Biblia, y Dios vio que todo designio del corazón del hombre, capítulo 6, dice, era tras el pecado. Aleluya. Por tanto, el pecado, hermano, ahora estaba en el hombre por estado de separación. Quiere decir que todo hombre que nace y mujer que nace en estado de separación o en estado de muerte. Al nacer en estado de muerte y no está en la ley de Dios, está en la ley de su propia concupiscencia, en el griego epitumía, hermano, aleluya, y estar en los propios deseos de la carne, hermano, y del yo personal que se levantan, aleluya, porque no está la ley de Dios. Por tanto, te lleva cautivo al pecado, y como decía Pablo, hay una ley en mis miembros que me lleva cautivo al pecado, y lo que no quiero hacer eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El hombre es esclavo del pecado, porque el que practica el pecado, esclavo del pecado es. Aleluya. Por eso dijo David, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. No soy tan bueno como yo pensaba. David decía unos textos más atrás, cuando yo nací tuyo era, pero ahora no. Yo soy malo, soy pecador, no soy el bueno, no, soy completamente pecador. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! El hombre está metido en pecado. Tiene una naturaleza pecaminosa. ¿Sabe lo que significa naturaleza? Tiene 2 compendios. Uno es principio de conducta y otro es modo constitutivo. Eso es naturaleza. Quiere decir, todas las cosas esenciales que hace será algo o alguien lo que es. Eso es naturaleza. Pero la naturaleza tiene 2 compendios: principio de conducta y modo constitutivo. Cuando el hombre peca con Dios, el principio de conducta se quita de él, porque de estar de cara a Dios, ahora está de espaldas a Dios. Aleluya. Por tanto, el principio de conducta no es bueno ya.
los 5 instintos que hay en el hombre, que es instinto de adquisición, de reproducción, de dominio. Hay 5 instintos, hermano, que Dios les dio para que el hombre gobernaría y sería lo que sería. Sin embargo, esos 5 instintos han sido afectados por el pecado, y de esos 5 instintos salen los frutos de la carne, o las obras de la carne, que es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, pleitos, celos, contiendas, dislesiones, borracheras, orgías. Salen de los 5 instintos. ¿Eran buenos? Sí. Era bueno el instinto de comer, hermano. Era bueno. Aleluya. Lo que pasa es que hay muchos que comen tanto que ese instinto de comer se convierte en glotonería. El instinto de reproducción. ¿Es bueno tener hijos? Sí. Pero a veces se pervierte ese instinto y se coge como lascivia, como adulterio, como fornicación, y de ahí salen todas las obras de la carne. Por tanto, el hombre está vendido al pecado. El hombre tiene deformada la imagen de Dios en el hombre. No está quitada. Cuidado con lo que os decimos. Está deformada, pero no quitada. Tenemos naturaleza pecaminosa, pero no diabólica. Eso que se quede claro. Todavía hay oportunidad. Todavía el hombre puede ser salvo. Aleluya. Amén. Ahí está todo. Y el modo constitutivo también ha sido afectado. Porque de ser, hermano, eternos para comer del árbol de la vida y ser así preservar la vida, ahora el hombre muere, tiene enfermedades, tiene dolencias. ¿Ves? Los 2 principios de naturaleza han sido afectados. Aleluya. Y ahora David dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Quiere decir que todos llevamos la maldad en el corazón. Porque ¿a qué niño se le aprende a hacer el mal? Les enseñáis a las niñas a decir maldiciones. Porque oro por nosotras, Que no me entere aquí que llamáis a vuestros hijos demonio. Y si lo haces, pide perdón a Dios. Estás pecando contra Dios. Porque hay muchas mujeres que se ponen tan nerviosas que llaman a los niños demonio. Cuando tengas este nerviosismo, pégate un chuletazo. Pero cállate la boca. Porque ese niño lo santificas para ser salvo. ¿Qué te parece? Qué mal, ¿verdad? Gloria al Señor. Por tanto, ¿a qué niño se le aprende a hacer el mal? A nadie. Sin embargo, cuando un niño tiene 2 años, es egoísta, Quiere su coche, el coche del vecino, el coche de aquel, todo para él, porque somos egoístas por naturaleza. Ya que nacemos en estado de separación, en estado de muerte, somos egoístas, somos malos todos nosotros. Aleluya. Por tanto, la imagen de Dios en el hombre está deformada. El hombre está vendido en pecado, pero sin embargo Dios empieza a profetizar: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Habrá alguien que te pise la carreta y tú le morderás en el calcañar. ¿Ustedes saben cuál es el calcañar? El calcañar es el talón del pie. Es lo más bajo del hombre, es el talón. Es donde pisan, ¿verdad? Aleluya. La parte más baja de Cristo, ¿qué era? Era su talón. ¿Y quién era su talón? Su humanidad. Lo demás era todo más alto, más grande, más sublime, porque dentro de él habitaba corporalmente, tangiblemente, humanamente, toda la plenitud de la deidad. En esa humanidad que era lo más débil de Cristo, era el talón. ¡Ay, Dios mío! Pues bueno, dice que a Satanás le es permitido que muerda el talón, que hiere a la humanidad de Cristo. Pero bendita humanidad de Cristo, que dice la Biblia que esa humanidad pisó la autoridad de Satanás y nos dice que él, hermano, aleluya, quitó el pecado, lo destruyó en su propia carne. Bendita humanidad de Cristo. ¿Cuántos creen esto? Levanten su mano y digan amén. ¿Lo han entendido? Amén. Mira que la pisa la cabeza Satanás. Aleluya. Y no son sus poderes y sus atributos. No se afectó a su forma de Dios. Te voy a vencer en tu propia ala y con un cuerpo débil. Aleluya. Y mira que... Y en silencio. Si grita. Pero mi Cristo era cordero mudo. Oveja muda. Ese es tu Dios, hermano.
gloria al Señor Jesucristo. Por tanto, todo hombre nace en pecado. Tiene una naturaleza pecaminosa, pero ya empieza a profetizar el Señor y dice: de baldes fuisteis vendidos, sin dinero seréis comprados. Quiere decir que el precio de tu vida era un precio muy elevado. No era oro ni plata, era algo más fuerte. Eso lo dejamos después y después lo bajamos. Empieza a profetizar también en Isaías 53: quien ha creído en nuestro llamamiento, sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cual de nuevo y como raíz en tierra seca. Es verdad que la tierra era seca, mal y no valía nada, pero la raíz que venía era auténtica, era original, era la raíz de Isaí, venía desde el cielo. Y dice la Biblia: en el tiempo cumplido, Gálatas, aleluya, en el tiempo cumplido, Dios enviando a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y ahora vamos, hermano, a Lucas 1:35, y dice la Biblia: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Muchos han dicho: fue el Espíritu Santo el que engendró a Cristo. No, cuidado, no fue el Espíritu Santo, fue el Padre. Pues dice, mira el texto, para que cuando hablen, esto es así, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, el Padre, te cubrirá. El trabajo fue del Espíritu Santo, pero el engendramiento fue del Padre, porque si es del Espíritu Santo hay dos padres, pero fue del Padre. Por eso le dicen Hebreos: oh Padre, me preparaste el cuerpo. Fue la intervención del Espíritu Santo, pero fue el Padre quien lo engendró. Aleluya, el poder del Altísimo te cubrirá. Y el santo es en nuestra traducción. En otra traducción más exacta y original dice: y los santos, porque el santo, hay santos ángeles, arcángeles, querubines, no, pero cuando dice lo santo significa lo exclusivo, lo auténtico, lo original, lo único. Lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Era el Dios manifestado en carne. No lo podemos entender. La pregunta es: Pedro, ¿puedes entender que un océano quepa en esta botella? ¿Lo puedes entender? Dime sí o no. Es imposible, ¿verdad? ¿A qué sí? Pues es más imposible que Dios se haga hombre. ¿Qué me dices? Sí. Pudiera caber un océano en la botella. Y calcular que Dios es más imposible que Dios se haga hombre que un océano quepa en una botella. Y te voy a decir por qué. Porque Dios no vive en el universo. El universo vive dentro de Él. Él se desborda en el universo. No hay un centímetro en el universo que Él no lo llene con su persona, su poder y su gloria. Los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. El cielo es tu trono y la tierra el estrado de sus pies. ¿Sabes cuánto mide, hermano, nuestro sistema solar? 50.000 años luz. La luz corre a 300.000 kilómetros por segundo. Pues bueno, multiplica segundo a segundo y verás que nuestro sistema solar, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, con el Sol, hermano, dando vueltas, solo, hermano, aleluya, es microscópico en el universo. O sea, el universo es 10.000 millones de millones más grande que nuestro sistema solar. Pues bueno, el Dios que tú tienes, el cielo no lo puede contener. La tierra y el universo se desbordan. Dios es más grande que la cantera. Más alto que la santidad, más bello que la belleza, más alto que la altura. Por esto le llaman el Dios Altísimo. ¡Aplaude, aplaude, aplaude! ¡Gloria a su nombre! ¡Aleluya! ¿Cómo puede ser, iglesia de Cambril, que este Dios tan majestuoso entre en la matriz de una mujer que en el óvulo de milímetro y medio? ¿Te das cuenta ahora, no? Por eso hay dos cosas que Pablo no las puede entender. Se pega cabezazos y dice: no sé. Pero sí es el mejor que yo. ¡Que no! Una es el cielo. No sé. No ha subido al corazón de hombre. La otra dice: grande, indiscutible es el misterio, sobre no lo entiendo. Y marcharé al cielo y aún no lo entenderé. Pero se hizo.
Lo imposible se hizo posible en la persona de Jesús de Nazaret. A este Dios yo le adoro, le glorifico, le exalto, le venero. ¡A Dios toda la gloria! Grande, indiscutible es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Soportó 9 meses. Ay, Dios mío. Porque Cristo no saltó el vallado, entró por la puerta. Porque si entra por el vallado es ladrón, pero si entra por la puerta, ya no. Aleluya. No poseyó a nadie saltando vallado. No, fue nacido, engendrado. Gloria al Señor, me encanta, hermanos. Fue semejante a nosotros. El Shaddai, ¿sabe usted lo que es el Shaddai, verdad? El nombre del Shaddai se llama el todo suficiente. Antes habéis cantado una alabanza de los nombres de Dios, que hay 3 nombres simples y 72 compuestos, o sea, es más de lo que vosotros os imagináis. Pero teniendo tantos nombres le llaman la teología el sin nombre, porque no hay nombre que pueda llegar a las características que la grandeza del Dios que tenemos. Cada nombre solo marca un carácter, una forma, pero es que no lleva el nombre a él, porque su grandeza es la infinitud. ¿Sabéis lo que es la infinitud? ¿Sabéis lo que es la infinitud? Es infinitud en espacio, porque no hay espacio que lo contenga. También es infinito en eternidad, porque no hubo un día que Él no existió, ni habrá un día que deje de existir. Él es el eterno. Nadie puede tener esta palabra, es eterno solamente Dios. Gloria al Señor. Por tanto, esa infinitud, hermano, el Shaddai, el todo suficiente, el como una madre vierte su pecho para dar alimento a sus hijos, dice así: yo vierto mi pecho para dar de comer a mi pueblo. Y durante 40 años no le falta pan de príncipes, carne hasta que les saca por las narices. Los hermanos los viste todos los días. No hace falta ni el y el colón, todas las mañanas limpitos como la patera. No hace falta sandalias, según dicen muchos teólogos, las sandalias crecían con ellos, la ropa crecía con ellos. Dios mío de mi vida, por la noche calor, por el día sombra, y los mantenía en el Shaddai. Bueno, pues este Dios Shaddai, aleluya, que alimenta a los lirios del campo, cuando nace llora con la leche materna de su madre, se somete a la ley del tiempo y del espacio y se autolimita. ¡Gloria a su nombre! ¡Ay, Dios mío de mi vida! Es el misterio de la encarnación. Pero a eso ha venido a ser el postrer Adán, no el segundo, porque si hay segundo hay tercero. Cristo es el postrero, no hay más que él. Y dice que eres la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Pero no es primogénito que se llama en el griego prototokos. No es primogénito, hermano, por tiempo de creación, porque Él no fue creado. Él es primogénito por supremacía y preeminencia. Se ha hecho cabeza federal porque en Adán Él es cabeza federal de toda la humanidad caída. Pero ha venido el postrer Adán, que es cabeza federal de la nueva creación. ¡Qué bien! Ha venido a rescatarnos y se ha hecho como hombre. Esa naturaleza humana va a ser eternamente para siempre en el cielo. ¿Lo sabían ustedes? ¿Y saben para qué va a ser eterno? Para que cuando lo veas te eches a llorar y me abraces. Porque como Dios no podrías, pero como humano sí puedes. Yo me voy a tirar a los míos. Le voy a dar 45.000 besos. Yo voy a estar ahí, hermano. ¿Cuántos quieren estar en el cielo? Digan aleluya. Aleluya. Tiene que venir a comprarnos. Y ahora, hermanos, gloria al Señor, tiene que haber una redención. El hombre está vendido al pecado, está deformada su imagen. Cristo tiene que formar otra vez la imagen en el hombre. Y ahí está, hermano, que tiene que pagar con precio de sangre. Gloria al Señor. Y viene allá al Calvario. Y en el Calvario está la ley de la sustitución.
La ley de la sustitución es que Él fue tu sustituto. Me está enseñando que lo que Él se merecía te lo llevaste tú y lo que tú te merecías se lo llevó Él. ¿Qué se llevó de mí Cristo? Se llevó tu pecado, se llevó tu maldad, se llevó tu muerte, se llevó tu infierno y se llevó tu desamparo. Pero bendito sea Dios, hermano, que dice la Biblia, que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, para que vosotros seáis hecho justicia de Dios en Él. Significa, hermanos, que si Él se llevó mi pecado y ha sido cubierto por imputación judicial todos mis pecados, tú has sido cubierto cuando te entregaste a Dios con el manto de su justicia. Por eso cuando Dios te ve por medio del Hijo y te dice como que nunca hubieras pecado jamás. ¡Aleluya! No hay nadie que te acuse. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos tienen la justicia de Dios? Levanten su mano y digan amén. Él se llevó mi maldición. Porque maldito todo aquel que es colgado en el madero. Pero si Él se llevó tu maldición, tú has sido cubierto de su bendición. Y nos dice Efesios, y Él bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¡Ay, qué bueno! Has sido bendecido por Dios. Él murió tu muerte para que tú vivas su vida. Y Él os dio vida, os dio comunión. Aleluya. ¿Pero por qué nos dio vida? Porque Él murió mi muerte. Por tanto, ahora los cristianos ya no mueren. Los cristianos ya no mueren. Duermen para despertar en la eternidad. Los que mueren ya no se despiertan, pero los que están dormidos, habrá un día, hermano, dormidos en cuanto a la carne, pero el espíritu y el alma se van al cielo, hermano. No creen en la doctrina del sueño, hermano, no. Los que mueren inmediatamente se van al cielo, pero el cuerpo humano que está aquí, hermano, desintegrado y dormido, habrá un día que Él clame como de mando, como de arcángel y con trompeta de Dios, y como dice la Biblia, aleluya, y muchos de los que están dormidos oirán mi voz y serán despertados. ¿Cuántos que en esto levanten su mano y digan amén? Él sintió mi infierno. Wow, fuerte esto. Porque el infierno es el desamparo de Dios eternamente. Él no lo sintió en continuidad, pero sí en calidad. ¿Cuántas horas estuvo desamparado? 3 horas. La vida tenía que llegar hasta donde llegó la muerte. ¿Y hasta dónde llegó la muerte? Hasta el infierno. Pues hasta ahí llego yo. Para sacarte fuera. Tú ya no te vas. Ya he sentido que no importa cómo te vas. Wow. Y Él sintió mi desamparo. Ay, Dios mío. Luego los digo los del desamparo. Pero la pregunta es, ¿cómo nos injertó dentro de Él? Esto es un misterio, pero se lo voy a enseñar y lo van a entender ahora. O sea, no muchos lo entienden, pero como me caen bien, lo van a entender, chicos. Con palabras sencillas. Porque, ¿cómo Dios te puede meter dentro de Él si Él es santo y tú inmundo? Si Él es grande y tú eres un microbio andante en el universo. A ver, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que lo santo esté con el inmundo? No lo entiendo. Es que es una incompatibilidad por completo. Ay, Dios mío. Por tanto, como Dios nunca te podía haber salvado. Pero ese Dios se hizo hombre. Mira, cuando aquí no hay nadie trasplantado, ¿verdad? ¿Hay alguno trasplantado aquí? Bueno, pues lo digo lo que pasa con los trasplantes. Cuando alguien va a ser trasplantado de un órgano del cuerpo, el pulmón, el corazón, el hígado, los riñones,
Cuando traen un donante, el órgano de un donante, lo llaman ligero. Lo llevan ligero al hospital. Solo tiene unas horas, muy pocas. Pero ¿saben lo que hacen los médicos? Bajarle las defensas al 99%. Porque si lo dejas con defensas, el mismo cuerpo mata el órgano extraño. Aunque tenga 99,9 de compatibilidad, el cuerpo no lo aguanta, porque es extraño para él. Y lo mataría este vato, y coge los glóbulos blancos, y lo matan a todos los órganos extraños que entren. Pero ¿saben lo que hacen? Bajan todo. Cojan ese órgano, lo meten dentro, y progresivamente ese algo va compatibilizando a través de medicamentos, de pastillas, van subiendo poco a poco las defensas y el cuerpo se va adaptando a ese órgano que empieza a funcionar. Tú como Dios, Dios como Dios y tú como el nunca. Pero nunca te olvides, Pedro, que Cristo se humilló hasta lo sumo, se hizo pecado no teniéndole, bajó todas las defensas sin tener pecado. ¿Y sabe lo que hizo la iglesia de Cambril? Te cogió como lo extraño y te metió dentro de su propio organismo. ¡Aleluya! Para que puedas decir, tú eres parte de mi propio cuerpo, eres órgano de mi propio organismo. ¡Aleluya! Ahora hay compatibilidad. Ahora hay compatibilidad, porque Dios te ha santificado. ¿A cuántos ha santificado? Levanten su mano y digan amén. ¡Aplauda, aplauda, aplauda, aplauda! ¡Aleluya! ¡Qué misterio, verdad! Ahora está metido dentro de él. Te ha aceptado Dios por Cristo. Porque ya no te miro a ti, mira a Cristo. Porque Cristo se humilló hasta lo sumo. Por eso dice la Biblia: el que se une a una mujer, una carne es con ella. Por no decir otra palabra. Dice, pero el que se une al Señor, ¡guau! Un espíritu es con él. Si el matrimonio une carne y es para siempre, que no será tu unidad espiritual. Ay, Dios mío de mi vida. Te dejo decir una palabra. Si no te llena el corazón, estás perdido. ¿Y sabes lo que te digo? Que cuando me veo a mí, me veo imposible salvarme. Pero cuando lo veo a él, me veo imposible perderme. Porque Él está en mi vida. Es una imposibilidad. ¡Ay, Dios mío, la entendido! Cuando me veo a mí, me veo imposible salvarme porque soy tan malo. Pero cuando lo veo a Él, es imposible perderme. Y Él me separará del amor de Cristo. Ni hambre, ni tempestades, ni lo principio, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada, todavía no hay creación que me separe del amor de Cristo. Somos de Dios, dilo, soy de Dios, dilo, soy de Dios, soy de Dios, soy de Dios. ¿Cuántos son de Dios? Levanten su mano y digan amén. Ay, Dios mío de mi vida. Todavía con 42 años de evangelio, todavía digo, todavía no he entrado ni en el umbral de la gloria de Dios. ¿Sabes por qué, Kiki? Porque estaremos tú y yo allá en la eternidad. Te quiero ver en el cielo, Dilo, te quiero ver en el cielo. Díselo a tu compañero, hombre. Tú díselo a tu hermana. ¿Sabes por qué vamos a estar toda la eternidad con Cristo? Porque necesitaremos toda la eternidad para conocerlo y no lo conocerás. Porque cada día será un ambiente nuevo. Cada hora, cada minuto, cada segundo. Muchos dicen, ¿qué pasa? Solo ya estaremos cantando. Anda por ahí. Mente de olvida.
Dios mío de mi vida, si los ángeles, arcángeles y querubines se aquí, hermano, que los querubines que están más cerca de Dios, solo ven, no pueden ver el rostro de Dios, se tapan y ven la gloria de Dios. ¡Ay! Y dicen, ¡ay! Una nueva gloria. Y empieza a dar otra vuelta por el trono de Dios tocando. Y cuando ven otra vez a Dios, digo, ¡ay! Otra vez, y otra vuelta, y así están eternamente. Si los querubines, aleluya, solo con el cubierto hacen esto, que no será tú cuando lo veas cara a cara. ¡Ay, Dios mío! La gloria será infinita. ¡A su nombre toda la gloria! Dios mío de mi vida, todo será nuevo cada minuto. Pero le he dicho al Señor, Rebe José, que yo voy a empezar la canción de la eternidad. Muchos han dicho, cantas como los ángeles. Los ángeles no saben cantar. Sí, no saben cantar porque la Biblia no dice nada, que los ángeles cantan. Solo ese privilegio se lo ha dado a la iglesia de Campis. Y hay grandes sinfonías, ¿verdad? Bach, Beethoven, todos estos. Bueno, pues estas sinfonías serán como el croar de Canas al lado del compositor en el cielo, que será el Espíritu Santo. ¡Qué compositor! Encima nos inspirará. ¡Ay, Dios mío de mi vida! Yo quiero estar allá, ¿verdad? Quiero estar allá. Lo voy a conseguir. Me he propuesto conseguirlo. Ya no puedo echar atrás. Ya es imposible, hermano, echarme atrás. ¿Qué dices tú ya? Si ya no vales para el mundo. ¡Que ya no vales! Que yo no vale el mundo. Pues tú nada. Los que han conocido a Dios, ¿qué hago yo ahí? Muy bien. ¿Qué hago yo allá? Amén. Pero si es que no vale ya. Porque el que ha conocido las ternuras de Cristo, las acaricias de su gracia, el que ha conocido a Él, es imposible perderse. Y no estoy hablando de la seguridad de salvación, cuidado. Pero sí, hermano, todo esto, que los verdaderos que han conocido a Dios, para mí es un imposible. Es que muchas veces, mira qué ejemplo, para que vean. Muchas veces me pongo a pensarlo y una vez pensé en Felipe VI. Felipe VI es mi quinto, ¿sabían, no? Él nació en enero y yo en febrero. Lo que pasa es que me lleva bastante altura. El jamón mide 1,90 y yo mido 1,65 escaso. Pero son muy bien hechos, mirad. Encima soy de lo mejor, gitano. Ya es. Ole. Ya la coge, hermano, y me pongo a pensar. Este señor, rey de España, qué arte, qué padre, qué cual. Me pongo, y si yo fuera. Y me miro también. ¿Qué voy a hacer yo ese? Anda por ahí. Siendo un siervo de Dios, siguiendo al Dios de los cielos, que me voy a ir al cielo, voy a ser como el anda. Déjame en paz. Soy más orgulloso y mejor que Él 10.000 veces. ¡Gloria a Jesús! Le dijeron, porque era un hombre muy importante en Estados Unidos, y le dijeron unos congresistas demócratas, y le dice, Billy Graham, por favor, tú eres un hombre con muchas cosas buenas, ¿por qué no te presentas como presidente de los Estados Unidos? Y él rápidamente dijo, ¿coger un cargo también? Pero oye, ¿qué vas a hacer? Yo soy pastor de Dios. Y ese es el cargo más grande que yo puedo tener. Eso es para mí. Por tanto, donde estás, puedes decir que más vale un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Cuántos creen esto? Digan amén. Por tanto, Él fue desamparado para que tú fueras amparado. ¿Qué le parece? Ponte el pie. Ya que están aquí, ya como ya no vengo hasta otro año, levántate. Ponte así de cara. Sí, así. Hay un estado de la Trinidad que le llaman pericoresis o circuncisión. Quiere decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre se están mirando en un movimiento eterno, porque la Trinidad no es estática, es movimiento. Y al tener movimiento es vida eterna. Siempre se están mirando. Cuando el Padre
echó todos los pecados de la humanidad. Las consecuencias del pecado fue desamar. Siempre se estaba olvidando. Y cuando echó el pecado de toda la humanidad, Dios le dio la espalda al Hijo. Pero si Dios le dio la cara al Hijo, ¿a quién dio la cara? A todos nosotros. El desamparo de Cristo fue el amparo de la iglesia de Cambre. Él nos ha mirado por Cristo. Y dice la Biblia, y Dios está en Cristo reconciliando el mundo. ¡Bendito desamparo! Que me amparó a mí y a ti para ser de Él. Somos de Cristo, somos de Cristo, somos de Cristo. ¡Aleluya! ¿Saben qué entiendo, hermano? El desamparo de Cristo fue el amparo de todos nosotros. Es en Cristo donde podemos tener algo. Por tanto, la redención se hizo en la cruz del Calvario, la ley de la sustitución. Ya no hay nadie que te acuse, no hay demonio que te acuse. Aleluya. Por eso le dices, hermano, de mi parte, cuando venga Satanás a decirte, hermano, gloria al Señor, y a recordarte todos tus pecados anteriores. Aleluya. Y te dice, mira, vengo a que me pagues todos tus pecados. Hermano, porque te están recordando tu pasado. Recuérdale su futuro de parte del hermano Luis. Aleluya. ¿Sabes cuál es el futuro de Satanás? El infierno, pero tu futuro es el cielo. Aleluya. Gloria al Señor. Y encima le dice, de parte del hermano Luis de Logroño, en el asiento y en el trono que tú quisiste sentarte, me voy a sentar porque hay una promesa para ustedes. El que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo vencí y me he sentado en el trono de mi Padre. Y la imagen que quería tener él, también te la da a ti, pues dice la Biblia claramente que tendremos su propia imagen, seremos semejantes a Cristo. ¿Cuántos creen esto? Levanten su mano y digan amén. Por tanto, ¿cómo Dios transforma la naturaleza ahora? Porque ustedes saben que la naturaleza fue afectada. El principio de conducta también lo cambió. ¿Y saben qué era? Que antes estaba cara al pecado, siempre al pecado, deseaba el pecado, gozaba del pecado, pero Dios me llamó porque estaba de espaldas a Dios. Y cuando escuché la voz como la escuchaste aquel día, acuérdate, te volviste 180 grados y empezaste a mirar al Calvario, a Cristo, a su amor, a su gracia. Te quedaste prendado, enamorado. ¡Ay, Dios mío! ¿Y sabes lo que hiciste? Hiciste un cambio de principio de conducta, de mirar al mundo. Ahora estás mirando a Cristo y eso se llama arrepentimiento, metanoia, cambio de mentalidad. Porque la salvación tiene 5 puntos y es palabra. Quiso Dios salvar a la humanidad por el poder de la palabra, la locura de la predicación. La palabra produce fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. La palabra y la fe produce en ti arrepentimiento, metanoia, cambio de mentalidad. La metanoia o arrepentimiento produce en ti regeneración, o sea, mejor dicho, principio de conducta. Y ese principio de conducta desemboca al nacer de nuevo. Y el que no nace nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Se acabó. Y ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo necesito? Hermano Luis, ¿cuánto necesito? Por favor, un mes, un año, 2 años, 5 años. No, el arrepentimiento y el nacimiento es instantáneo y radical, instantáneo y radical. En un segundo, en el último minuto, Dios está mirando en su gracia que en el último minuto, ¿quién iba a decir? ¡Pedro! ¿Quién iba a decir que el lugar de la hora de su muerte fue la hora de su nacimiento? ¡Amén! ¡Wow! No lo han entendido. ¿Quién iba a decir que la hora de su muerte iba a ser la hora de su nacimiento para entrar en el cielo con Cristo? Dios salva aún en el último minuto. Esa es la gracia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la gracia es mayor que tu imaginación. Que no me entere, dije. No condenemos a nadie. Dios es el que salva. Dejemos que Dios salve, hermano. Nosotros a predicar, a testificar, pues que la gracia venga de Cristo. ¿Cuántos quieren esto? ¡Díganme! Por tanto, el principio de conducta ha sido afectado. Si hemos sido santificados, ya nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Segunda de Pedro.
Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, más de 8.000 promesas, para que por ellas llegases a ser partícipes. Ese de nuestro no está bien, ¿verdad? Partícipes. No, porque Dios no da su naturaleza amorosa y santifica por partes partícipes, sino que como un cable eléctrico se une, allí así hay una corriente continua de partes, sino continua. Ay, Dios mío, y no tanto lo que santifica en el culto, porque no es Dios el Dios del culto, es el Dios de tu casa, de tu hogar, es el Dios, hermano, de tu secreto. Ahí te va santificando, aleluya, estás conectado con la vida como corriente continua. La santificación y el amor de Dios va inundando tu propia vida. Bendito sea tu nombre, diciendo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio piedad, a la piedad paciencia, a la paciencia afecto fraternal, al afecto fraternal amor. El que tiene estas cosas no es gracioso, no quiere calentar un sitio, se va santificando, se va renovando. Dios es grande, Dios es grande. El que en vosotros empezó la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios se ha propuesto que Cambril no caiga, sino que llegue al cielo. ¿Cuántos quieren llegar al cielo? Levanten su mano y digan amén. ¿Y el modo constitutivo cómo lo hace? Pues muy fácil. Ahora somos como los del mundo, porque si os enferma nosotros también. Pero habrá un día, Antonio, habrá un día que transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya de su resurrección. ¡Farida! ¡Qué bien! Y dice otro texto. Si es que aquí me piden textos. Aún no ha venido lo que debemos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos manifestados en gloria y le veremos tal como Él a Cristo, dice, y seremos semejantes a Cristo. El modo constitutivo también va a ser afectado por la gloria de Dios y vamos a estar con Cristo toda la eternidad. Ya termino. La pregunta es, ¿por qué eres cristiano? Muchos me dirán, ¿porque quiero ir al cielo? ¿A que sí? ¿Qué han pensado? ¿Sí o no? ¿Eh? ¿A que sí, paridas, que le han dicho eso? Soy cristiano porque yo quiero ir al cielo, ¿sí o no? El que piensa esto es un egoísta. Porque si van al cielo si estás aquí por ahí al cielo, eres un egoísta. ¿Te imaginas una vez a mi mujer, a Joaquín, cuando yo la pedí de novio? Le digo, niña, que te quiero. Vale, y ahora, imagínate que la Joaquín piensa con voz alta. Pues Luis, me convienes. Eres candidato. Tienes coche y hay carnet. ¿Y tú? Era predicador. Mi padrecico con dinero. Y ahora, si piensa así con voz alta, alma a su prima Lea. ¡Alá! ¡Me quedo aquí! ¿Por qué? Porque quieres estar conmigo por lo que tengo. Tienes que estar conmigo por lo que soy. Muy bien, amén. Porque una poesía que me encantó, que dijo, te amo porque te amo. Y aunque no hubiera cielo te amaría. Y aunque no hubiera infierno te temiera. Porque no te amo por lo que me das, te amo porque te amo. Por tanto, mi gloria es Cristo, mi herencia es Cristo, mi cielo es Cristo. Y dijo David, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti no quiero nada. Quiero estar con Cristo. ¿Cuántos quieren estar? ¡Y a su nombre! ¡Gloria! Si estás con Cristo, todo le viene en la maleta. Que Dios les bendiga. Un aplauso.